Muy buenas tardes, le doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Su servidor Gerardo Pérez, los saludo como todos los jueves en una emisión más. En muchas ocasiones, las características de un delito producen efectos en la vida, la salud o integridad física o psíquica de las personas, lo que imposibilita que la vida de las personas vuelva a ser como era antes del delito. Por lo anterior, la ley en algunos casos reconoce que ante el daño que el delito generó, este debe ser reparado acorde a la afectación que presente la persona víctima del delito. La reforma en derechos humanos del año 2011 también impactó el área penal y trajo consigo, una vez más, cambios significativos respecto a lo que se generó en el año 2008 a nivel constitucional. Se reformaron los artículos 1, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde establece como garantía individual de las víctimas u ofendidos del delito la reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la protección de sus derechos fundamentales y responder al reclamo social. El tema de esta tarde es la reparación del daño y daño moral. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues es un placer, como cada jueves, saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que muy amablemente nos escuchan, nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación por los que la señal de TV WAC se publica. Les comento que esta emisión se transmite todos los jueves a las 6 de la tarde y además se repite en teleabierta en el canal de TV WAC los fines de semana, los domingos. Por si usted no nos puede ver entre semana, el domingo puede ver el programa completo. Además de que también nos puede buscar en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro canal en YouTube que se llama Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y también en Facebook nos encuentra con el mismo nombre, así, todo completo. Por este medio se sube contenido semanal, se sube todo el programa completo y ahí mismo puede ver los programas anteriores. Si usted está interesado en volver a ver este programa o ver algún otro programa donde algún experto haya hablado o comentado sobre otro tema de índole jurídica, pues ahí están siempre a su disposición. Por medio de Facebook lo invitamos a que nos haga llegar sus dudas, sus comentarios, incluso sus inquietudes si es que necesita recibir orientación jurídica gratuita. El consultorio jurídico de TV WAC está abierto de manera permanente para usted y asimismo podemos ayudarlo o disipar algunas dudas sobre los temas de los que ya hemos hablado en este espacio o sobre cualquier otro tema de índole jurídica. Además de que pues lo invitamos a que nos haga llegar sus comentarios con respecto a los temas que le gustaría que abordáramos en esta mesa. Ya sabe que nosotros nos damos a la tarea de buscar abogados, colegas o profesionales expertos en ciertas áreas del derecho que son normalmente dudas comunes, dudas recurrentes, con la finalidad de brindarle a usted una orientación profesional más allá sobre estos temas importantes. Con la intención, pues bueno, no solo de estar informados, sino de estar bien informados. Pues sí, así es. Y por el día de hoy, como lo estábamos comentando en la introducción, un tema por demás importante, que es el daño y el daño moral, ¿correcto? ¿Cuáles son las consecuencias, las características, qué se integra o qué necesitamos saber para llevar a cabo la reparación del daño? Porque en muchas ocasiones, dice Laura Méndez, podemos ser sujetos pasivos a un detrimento económico, un delito patrimonial, pero pues ¿de qué nos sirve que la persona esté, vamos a suponer que esté en la cárcel o que pagara con cárcel, si a mí lo que me interesa es que me repare el daño, ¿correcto? ¿Yo para qué quiero que una persona sea detenida, correcto? Si yo lo que quiero es que me resarce el daño porque destruyó mi vehículo, porque mi patrimonio se ve afectado, etcétera, etcétera. Y de eso estaremos hablando a lo largo de esta hora, y qué mejor hacerlo con no se dejen sorprender, porque a pesar de que lo vean ustedes muy joven a nuestro invitado,
es realmente un gran estudioso del derecho y un apasionado del derecho. Licenciada Laura, si podemos presentar a nuestro invitado. Claro que sí, con mucho gusto. El día de hoy nos acompaña, ya saben, a la distancia, el licenciado Iván Yair Suárez Ciorda. Para que lo conozcan mejor, permítanme comentarles que él es licenciado en Derecho y dentro de su desempeño académico y profesional, el licenciado Iván ha sido participante en múltiples y diversos talleres, diplomados, concursos y seminarios, todos ellos relacionados con técnicas de litigio oral, procedimiento penal acusatorio, mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal y también en materia de ejecución penal, donde también ha destacado como campeón, como finalista, juez y también como ponente y participante en concursos de litigio penal y mediación. Actualmente el licenciado Iván se desempeña como servidor público dentro del Instituto de Justicia Alternativa en el estado de Jalisco, hasta donde con muchísimo gusto le enviamos un saludo, licenciado Iván. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación a este espacio. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos allá en Querétaro. Pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la invitación. La verdad es que el honor es mío de poder participar en este espacio. Pues bien, maestro, para entrar en tema y como apasionado del derecho, sabemos por supuesto que el que la víctima pueda doblemente ser victimizada, una parte por lo que tiene que ver con el delito mismo que sufre, y también, no menos importante, es cuando el Estado no le garantiza de forma satisfactoria la reparación del daño. Y por ello empezaríamos porque nos pudieras comentar, nos pudieras platicar qué es la reparación del daño integral. Bien, para empezar, la reparación del daño integral, digamos, es parte de la reforma progresiva que se da a partir del 2008 y a partir del 2011, digamos, en una concatenación del sistema o del nuevo sistema jurídico mexicano, en donde empezamos a abandonar como tal una postura que teníamos de un derecho penal de autor a un derecho penal de facto. ¿A qué me refiero con esto? Anteriormente, en nuestra tradición jurídica, nuestro sistema, el llamado sistema inquisitivo, sistema mixto, lo que proponía era, digamos, castigar a la persona por haber roto las leyes, por llamarlo de una forma simple, ¿no? Sin embargo, con esta nueva óptica, lo que se empieza a ver es, lejos de la violación de un ordenamiento jurídico, pues existe una afectación, ¿no? Y esa afectación la resiente directamente la víctima. Sin embargo, ya lo regulaba, aunque ya lo regulaba el derecho civil, el derecho penal se quedaba muy corto en cuanto al tema de la reparación del daño. Digamos, todavía se seguía utilizando la Ley Federal del Trabajo y la Ley General del Seguro Social, en donde establecían cuáles eran los montos de indemnización en caso de una muerte, en caso de que perdieras alguna extremidad, en caso de que perdieras alguna parte de tu cuerpo o te vieras disminuido en alguna afectación. Entonces, digamos, por esta naturaleza progresiva de los derechos humanos, es cuando deciden que la víctima tiene derecho a una reparación del daño, pero no a cualquier reparación del daño. Es decir, no una guerra de billetes, sino que la víctima necesitaba sentirse reparada en ambos aspectos, en el aspecto patrimonial, pero también en el aspecto sentimental. Entonces, lo que hace la reparación integral del daño es establecer parámetros no de cuantificación, sino de saber qué puntos son los que tenemos que tomar para considerar que una reparación del daño es íntegra. Y para eso nace la Ley General de Víctimas, que en la actualidad pues se encuentra vigente, y si mal no estoy, creo que es el artículo 27 de la Ley General de Víctimas, que nos establece 4 presupuestos que se tiene que tomar en cuenta para considerar una reparación integral, ¿no? El primero, que era el que ya teníamos, pues es una medida de indemnización, ¿no? Sabemos, claro, que todas las afectaciones traen consigo un daño y que muchos de esos daños pues los podemos cuantificar en temas económicos.
ya sea por cuestiones de tiempo, porque podamos evaluar las cosas que perdiste, porque podamos cuantificar cuánto fue lo que dejaste de ganar, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando no nos es posible retrotraer las cosas al estado en donde se encontraban, pues entonces en la ley establecen este concepto de si no puedes entregar la cosa tal cual estaba, pues entonces tienes que dar una indemnización. Ahora bien, cuando no puedes evaluar exactamente cuánto es lo que vale estas cosas, tenemos entonces un segundo punto que es el de una compensación. Es decir, no solamente te estoy indemnizando, sino que te estoy compensando porque no te puedo llegar al valor o no te puedo restituir la cosa tal cual. Que digamos, aquí ya estamos entrando en añadirle un valor afectivo a las cosas, que se me ocurre algún ejemplo, digamos que en un delito de daño en las cosas, el carro que yo perdí es el carro que me había regalado mi abuelo, ¿no? Y era el único recuerdo que yo tenía de mi abuelo. Entonces ese carro tiene un valor agregado. A lo mejor a ti te pueden dar el mismo modelo del mismo carro, ¿no? Inclusive hasta encontrarse el mismo modelo de carro con el mismo kilometraje. Sin embargo, no es exactamente el mismo carro porque el carro que tú perdiste pues tiene un valor agregado. Entonces la ley lo que hace es, no te puedo devolver las cosas como tal, pero sí te puedo dar una compensación, ¿no? Que le podríamos llamar como una medida de satisfacción. A su vez, entramos al tercer punto que habla de las medidas de satisfacción, que estas van completamente enfocadas a devolver la dignidad a las víctimas que perdieron a raíz del hecho delictivo. Esto quizá ha generado muchísimos inconvenientes o muchísimos problemas en cuanto a la legislación mexicana o a la interpretación, porque habrá muchos abogados que se podrán preguntar, pero ¿a qué se refiere la ley con devolverle la dignidad a las personas, no? Es decir, la dignidad humana es un concepto bastante, digamos, amplio, y sobre todo en la actualidad que tenemos tantos derechos humanos y en esta naturaleza progresiva, ¿no? Sin embargo, lo que hace la ley es poner una medida de satisfacción en donde la persona se sienta, valga la redundancia, satisfecha. Y ahí es donde podemos encontrar que a veces tenemos acuerdos reparatorios, se da mucho en el IJA, en donde las personas lejos de dinero lo que quieren es sentir un reconocimiento de lo que ellos perdieron por parte de las instituciones públicas, pero también por parte de su agresor, ¿no? O bien, digamos, de la mano con estos procesos restaurativos, muchas de las víctimas lo que quieren, lejos de que les des dinero por la pérdida de un familiar, es saber qué fue lo que pasó con su familiar, saber por qué específicamente fueron ellos los afectados. Entonces, este tipo de medidas de satisfacción que no son valuables en dinero cuentan también como una reparación del daño en un aspecto sentimental o en un aspecto emocional, que buscan devolver la dignidad a las víctimas y que se toman en cuenta como una medida de satisfacción. Y así también tenemos en un cuarto rubro las medidas o las garantías de no repetición del acto, ¿no? Que son estas certezas que nos dan o estos acuerdos que se tratan de llegar, en donde se busca no solo que la readaptación social sea para, digamos, para el ofensor, sino que también esta readaptación social sea para reintegrar a la víctima en la sociedad y que ésta se pueda sentir segura otra vez dentro de la sociedad después de esta afectación. Entonces, eso es lo que se busca trabajar con estas medidas de no repetición. Yo lo comentaba mucho con los abogados ahí en Jalisco por esta confusión que de repente se da con el tema de la reparación del daño, que luego a veces se tiende a confundir que la reparación del daño únicamente se da en materia penal cuando eres víctima de un delito. Sin embargo, por la propia legislación tenemos que de la Ley General de Víctimas se desprende que víctimas pueden ser tanto víctimas de delitos como víctimas de violación de derechos humanos. Y si te vas ampliando un poco más este catálogo, pues bien, del propio Código Civil de la mayoría de los estados, se desprende que cualquier acto que genere un daño es, digamos, fuente de lo que sería una obligación de la reparación del daño.
Y hablando en materia de reparación del daño, pues entonces resulta también asimismo aplicable la Ley General de Víctimas por este principio pro persona y progresista de los derechos humanos, en donde si vas a aplicar estas reglas para reparar el daño en materia penal y reparar el daño en materia de derechos humanos, pues también tienes que aplicar las mismas reglas para reparar los daños que emanen directamente de cuestiones reguladas en las legislaciones civiles, ¿no? Entonces, digamos, a grosso modo sería esta la tendencia ahora de lo que es una reparación del daño que no es propiamente de la materia penal, sino que, como se los comento, pues también es de materia de derechos humanos y también propia de la legislación civil. Sí, sin duda, esta reforma, como tú atinadamente lo comentas, modifica los artículos 1, 17 y 20 constitucional, pues realmente nos dan un parteaguas de lo que es la reparación del daño. Y por supuesto, creo yo, salvo tu mejor opinión, licenciado Yair, que la gente que sufre un detrimento económico o que sufre un delito, pues creo yo que independientemente de que se me diga o que se le diga a la persona es que se hizo justicia, la persona está detenida, lo tenemos privado de su libertad, pues sí, pero lo que tú quieres es la reparación del daño integral, como atinadamente lo comentas, porque si no me resarces mi vehículo, los objetos que me sustraes, pues es bien complicado. Y luego en muchas ocasiones, licenciado Yair, quisiera yo cerrar este primer bloque hablando de la cuestión penal para regresar en la segunda parte con la reparación del daño moral civil. Y en ese tema te comento, ¿cuántas ocasiones se da que puedes dejar, se me ocurre, en tu vehículo una computadora, bienes que propiamente, bueno, pues los dejas en tu vehículo, los tienes en tu vehículo, y resulta que a veces es muy complicado que un perito te pueda determinar el valor de los objetos, porque obviamente tu computadora tiene 1 o 2 años y no todos guardan los tickets, a menos que lo tengas en pagos y a lo mejor lo tienes a 6 o 12 meses sin intereses, y a lo mejor ahí con estados de cuenta puedas tú más o menos decir que te costó, pero ¿estás de acuerdo que ya no tiene el mismo valor? Y estos en muchas ocasiones tienen un detrimento económico. Pero ¿qué pasa con las personas que no pueden, Yair, que no pueden acreditar el valor, sino con testigos de propiedad y preexistencia, y que de pronto me digas que se le resta valor probatorio, que se le resta credibilidad a la situación? ¿Qué pasa para llevar a cabo de forma eficiente la reparación del daño? Sé, por supuesto, que tiene ya un papel importante el asesor jurídico, pero quiero que me des tu punto de vista, que tú nos puedas compartir estas vivencias que tú tienes del día a día como parte, bueno, pues de un órgano jurisdiccional. Sí, claro. Mira, qué curioso que lo comentas, porque aquí en Jalisco de repente me llegan los ministerios públicos y lo primero que me dicen es: Lic, ya traigo a las personas arregladas, ya lo único que necesitas es dar de alta el servicio y ya está el acuerdo reparatorio a la vuelta de la esquina, ¿no? Y resulta que cuando empiezas a preguntarles a las partes por salvaguardar este principio de voluntariedad que aplica en los mecanismos alternos, la mayoría de las partes dice: pues el Ministerio Público me dijo que mi reparación del daño valía tanto, pero sinceramente pues yo lo que perdí fue más. Entonces, digo, yo la verdad lo que hago es siento a las partes, les doy la información en las entrevistas previas y después lo que hago es ya en la sesión en conjunto empezar a indagar con ellos cuáles fueron las afectaciones, ¿no? Y yo esto se los explico porque de repente a los jueces les cuesta mucho trabajo esta cuestión de que todo se tiene que acreditar, ¿no? Esto que tú nos comentabas de cuántas veces no dejamos cosas en el carro o cuántas veces no tenemos algo en la cartera que a lo mejor no tenemos su valor, ¿no? Digamos, que dejes, no sé, en tu mochila las cartas de tu novia y las cartas de tu novia para ti significaban algo que bueno, no le puedes poner precio y eso es parte de una afectación que tú tuviste. A lo mejor me podrán decir, ¿y eso cómo puede entrar en la reparación del daño? Pues bueno, si el daño, tomamos en cuenta que el daño no solamente es patrimonial, sino que también afecta en la esfera sentimental y me está generando un menoscabo en mi salud mental, pues bueno, cualquier cosa que yo haya perdido y que yo haya sufrido en cuanto a pérdida, pues puede entrar dentro de la reparación del daño, ¿no?
Entonces nosotros lo que vemos en el día a día es que cuando tú les preguntas a las personas sobre sus afectaciones, te van a hablar de muchas cosas que no son valuables en dinero, que no pueden llevar como tal un testigo para decir, no, sí, a mí me consta que le dieron las cartas, o bueno, a mí me consta que se lo dio su abuelito, a mí me consta que quería mucho a su abuelito. Entonces, ¿qué es lo que hacen para ponerle un valor a algo que por naturaleza no se tienen un valor? Sí, sí, claro. Agradezco enormemente que nos compartas estas vivencias, porque de alguna manera cualquier persona que nos vea en este momento, licenciado, que pueda decir, a ver, a mí me pasa una situación de esa naturaleza, ¿cómo puedo exigir ese derecho? Y que sepan también que por supuesto la autoridad tiene que coadyuvar para solucionar y que verdaderamente se sienta que hubo justicia, ¿es correcto? Sí, mira, nosotros lo que le hemos propuesto a los jueces y que a muchos jueces les cuesta trabajo entender es pregúntale a la víctima qué fue lo que perdió. O sea, si realmente te vas a ceñir a reparar el daño, lo primero que tienes que hacer es preguntarle sobre sus afectaciones. Estarán de acuerdo conmigo que las afectaciones no solamente es perder un carro. Digamos, no es lo mismo la persona que utiliza el carro como medio de transporte solamente como un medio de transporte, pero que a su vez él puede utilizar, digamos, el transporte público, etcétera, y no perdió tanto en cuanto a su movilidad, sino solamente su vehículo, a que un Uber pierda su carro, ¿no? Un chofer de Uber, un chofer de taxi, porque aquí ya estamos hablando de un valor agregado. Mi vehículo no solo es mi medio de transporte, mi vehículo es mi medio de subsistencia. Y el que me hayas afectado en mi medio de subsistencia me trajo problemas familiares. Yo ya no pude llevar dinero a la casa, entonces también tuve afectaciones con mi familia, ¿no? Que luego eso se deja mucho de lado y parece ser que las únicas afectaciones que vamos a tomar en cuenta es lo único que podamos cuantificar. Cuando expresamente el artículo 27 de la Ley General de Víctimas habla de una restitución, de una rehabilitación, de una compensación, habla de una satisfacción de la dignidad o busca de un reconocimiento y restablecer la dignidad y las medidas de no repetición, ¿no? Entonces, cuando tú le empiezas a preguntar a las víctimas qué es lo que han afectado, te vas a dar cuenta que hay algunas afectaciones patrimoniales que evidentemente se pueden cuantificar y otras afectaciones que son de carácter moral. ¿Qué pasa con las afectaciones que son de carácter moral? La Corte, por ahí del 2012, corríjanme si estoy mal, emite una sentencia de un amparo en revisión, perdón, en contra de un hotel. De hecho, el caso fue famoso. El hotel es el Mayan Palace, ¿no? Sí, es correcto. Y en esta reparación del daño, que como tal, si no estoy mal, era reparación del daño vía civil objetiva, subjetiva, si mal no me parece, la Corte hace una interpretación de lo que se considera una reparación del daño integral en cuestión de pago moral, de daños morales, perdón. Entonces lo que dice la Corte es, lo primero que tienes que tomar en cuenta es que todos los derechos o todos, digamos, parte de este patrimonio moral o parte de esta esfera moral de las personas, sentimientos, emociones, expectativas, honor, decoro y demás, tienen una función de utilidad para la persona, ¿no? Que va encaminada a lo que nosotros conocemos como derechos de personalidad, que son inherentes a la persona. Son estas cosas que las personas tenemos que nos dan esta personalidad, por eso se llama derechos de personalidad. Y estos derechos de personalidad tienen una función de utilidad individual y de utilidad colectiva, que es individualizar a la persona para que se pueda sentir satisfecha y autorrealización, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista, digamos, psicológico y sociológico, pues tenemos la pirámide de Maslow, ¿no? Necesidades básicas, necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad y hasta la cima, necesidades de autorrealización. Entonces, lo primero que hace la Corte es analiza qué es lo que puede necesitar la víctima o la persona afectada para poder recuperar esa esfera de sentimientos. Evidentemente, no va a poder recuperar la cosa o no va a poder recuperar
digamos, a la persona que perdió, no va a poder sentirse exactamente igual a como se sentía antes de la afectación. Sin embargo, tienes que buscar benefactores que le sean útiles para que la persona pueda tratar de recobrar ese estado de ánimo. Entonces, para poder recobrar ese estado de ánimo, lo primero que tienes que ver es cómo vivía la víctima. Hay algunos abogados que pueden interpretar esto pero Lick, ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a poder cuantificar de una forma objetiva cuando hay víctimas que vivían, digamos, en una pobreza extrema, con víctimas que tenían, digamos, una expectativa de vida mayor, ¿no? Como fue en el caso de la persona que murió en el Mayan Palace? Lo que hace la Corte es, no solamente tienes que fijarte en el nivel socioeconómico que tenía la víctima, sino en sus expectativas de vida, pero también en cuáles son los parámetros de una vida digna que se manejan en sociedad. ¿Me explico? Como estamos hablando de parámetros que tienen que ver con la restitución de la dignidad humana, lo primero que tienes que analizar es cómo vivía la víctima, cuál era su expectativa de vida, cuál es la utilidad que tiene ahora a partir de la afectación y sobre todo estos parámetros objetivos. ¿Cuáles son los parámetros que se consideran una vida digna? Ok. ¿No? Fíjate ahí, licenciado Yair, que importantísimo. Quiero cerrar este primer bloque porque estamos a un par de minutos de cerrar este primer bloque en dos cosas importantes y que podamos desmenuzarlo después del corte. Uno, ¿cuál es la reparación del daño del civil desde el punto de vista objetiva? Y entonces, ¿cuál es la subjetiva? Y dos, no menos importante, entonces explícame un poco lo que es el daño patrimonial y el daño moral. Porque si bien es cierto, ahorita hablamos de que tanto como abogados en el ejercicio de la profesión, como las autoridades que están del otro lado, en el órgano jurisdiccional o en la administración de justicia, decía, oye, Yair, en muchas ocasiones, como tú atinadamente lo comentas, como abogados, juegas con el estado de necesidad de la persona y es muy delicado porque dices, a ver, ¿quiere usted ahorita 100 pesos de su daño? Yo ahorita le estoy ofreciendo 50, 60 mil pesos, o si no, nos vamos a llevar un año de juicio y le voy a terminar pagando lo mismo o menos. Y entonces jugamos con el estado de necesidad y es ahí donde abusamos, correcto, de forma muy dolosa de este nivel socioeconómico y de esta desigualdad que tú atinadamente comentabas. Entonces, sí me gustaría que pudiéramos regresar después del corte para que me digas entonces cuál es la reparación del daño civil objetiva y subjetiva y poder diferenciar entonces el daño patrimonial y el daño moral, porque no menos importante también, ya lo comentabas, lo dice la jurisprudencia, pues los afectos en las creencias, en el honor, en la reputación, en la integridad física, correcto, de una persona. Entonces, eso no es una cuestión menor, ¿verdad? Entonces, serían puntos con los que me gustaría que pudiéramos regresar y mientras la licenciada Laura Méndez checa sus mensajes, sus preguntas que tengamos para que te las pueda formular también regresando de la pausa. Vamos a hacer la pausa de este primer bloque de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso, usted nos hace favor de sintonizar en este momento. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Y si ya nos viene siguiendo, bueno, pues nada más le vuelvo nuevamente a recordar que el tema de esta tarde en esta mesa de trabajo es la reparación del daño y daño moral. Y nos hace favor de acompañar a la sana distancia el licenciado Iván Yair Suárez Ciorda, te iba a decir del estado vecino, pues ¿cuál vecino? ¿No? Guadalajara, Jalisco. Estamos cerca. Sí. Casi vecino. Sí, licenciado Yair, para regresar al punto, habíamos dejado un par de preguntas antes de irnos a la pausa, que era que nos pudieras explicar entonces en qué consiste la responsabilidad civil objetiva y por supuesto subjetiva y cuál es el daño patrimonial y daño moral, diferenciar entre lo penal y lo civil
Y licenciada Laura Méndez, también tienes por ahí una pregunta más. Sí, ahorita la vamos formulando, si Ok. les parece bien, conforme vayamos avanzando en la plática, también para que al licenciado no se le vaya pasando nada. Adelante, Jair. Va que va. Bueno, para empezar, en materia civil, tenemos la reparación del daño, pues prácticamente, digamos, por todas las fuentes que generan obligaciones, ¿no? Si no estoy mal, que me parece, creo, es el título. Jair, ¿puedes segundo activar tu cámara? Sí, claro. Gracias, Jair. Adelante, ¿Listo? continúa. Sí. Va. Propiamente, el código, en este caso me voy a basar en el Código Civil Federal. Si no estoy mal, creo que es el título segundo, que habla sobre las fuentes de título segundo, capítulo primero, el que empieza a hablar de las fuentes de las obligaciones, ¿no? Exactamente, para el tema que nos atañe, se encuentra en el capítulo 5, en el capítulo 5 de este título, de los nacimientos de las obligaciones. La reparación del daño se da por todas las cuestiones de derecho civil que nos pueden hacer nacer obligaciones, como puede ser un contrato, como puede ser un hecho ilícito, digamos, el enriquecimiento ilícito y demás. Por el incumplimiento de las obligaciones y también por la generación de daños. En este caso lo maneja el código, daños que puedan ser lícitos pero que hayan sido derivados de una conducta riesgosa, o bien daños ilícitos en donde no se tuvo la atención necesaria, es decir, por negligencia o imprudencia, que ahí es donde vamos a la acción de reparación del daño en materia civil. Esta reparación del daño en materia civil se divide en dos. La primera es la civil subjetiva, que la civil subjetiva emana de hechos ilícitos, no precisamente delitos, sino de hechos ilícitos que generen una afectación. Esta afectación tiene que darse porque la persona no tomó la debida diligencia, digamos, por imprudencia o por negligencia. Por poner un ejemplo, el propio Código Civil maneja que cuando una persona sea responsable de manejar, digamos, artefactos que por su sola naturaleza pueden ser inflamables o que por su velocidad puedan salirse de control, es decir, conductas llamadas permitidas pero riesgosas o que generan un riesgo en sociedad, cuando no se tomen las debidas precauciones y se genere un daño a la persona, tiene la obligación de reparar el daño. Y a eso llamamos responsabilidad civil subjetiva. Es decir, por tu actividad tú tienes la obligación de tomar un cuidado. Cuando tú realizas tu actividad, la realizas de una forma ilícita. Por ponerte un ejemplo claro, el choque entre personas, ¿no? O bien que tú manejes una motosierra para talar árboles, pues esa actividad ya se considera riesgosa. Si tú no lo haces de una forma cuidadosa, estaríamos hablando de que eres negligente o eres imprudente. Esa conducta que tú realizaste se considera ilícita, porque la licitud emana del cuidado que tú tengas. Entonces eso es a lo que llamamos responsabilidad civil subjetiva. Por el contrario, tenemos la responsabilidad civil objetiva. La responsabilidad civil objetiva no necesita o no emana precisamente de un hecho ilícito, emana precisamente de hechos lícitos, es decir, hechos permitidos o conductas permitidas. Y no necesitamos analizar si tuviste o actuaste en un grado de culpa o en un grado de dolo. Por el simple hecho de que se generó un resultado, tú eres responsable de hacer la reparación del daño. Pongo un ejemplo para que esto se pueda entender más. Digamos que yo tengo un perro. Yo cuido a ese perro, yo entreno a ese perro, y aunque mi perro, pese a que es cachorro y que está entrenado, pues bueno, es juguetón. Un día voy entrando a la casa, abro la puerta, no alcanzo a agarrar al perro y el perro se sale.
y se le trepa encima a un niño, lo tira y le genera rasguños y moretones, ¿no? A pesar de que yo no lo hice de una forma negligente, es decir, que yo traté de tener todo el cuidado del mundo al momento de abrir la puerta, a pesar de que yo he tenido todo el cuidado de tener a mi perro en casa, de tenerlo entrenado, a pesar de que yo no controlo a mi perro, todos los daños que haga mi mascota son mi responsabilidad, porque mi mascota está bajo mi tutela. Entonces, si algo llega a salirse de control, a pesar de que no sea completamente mi responsabilidad, o digamos más bien, a pesar de que yo no haya actuado con culpa, los daños que se ocasionen me son imputables, y a eso le llamamos responsabilidad civil objetiva. Pongo un ejemplo un poquito más claro, que a lo mejor les pueda sonar un poquito burdo, ¿no? Digamos que yo tengo un árbol de naranjas y yo constantemente estoy podando mi árbol de naranjas, ¿no? De repente va pasando una persona en su bicicleta y resulta que una de las ramas de mi árbol de naranja sobresale un poco a la acera, ¿no? Y en ese momento cae la naranja, golpea al ciclista y hace que este pierda el control, se estampe y se termine rompiendo un hueso, ¿no? A pesar de que yo no controlo la caída de esa naranja, yo sí tenía la responsabilidad de cuidar que mi árbol no generara estas afectaciones. Entonces, el hecho de que la naranja se haya caído y haya producido todo este accidente me hace a mí responsable de reparación del daño en vía civil objetiva. ¿Por qué? Porque tener un árbol no es ilícito y el que se haya caído la naranja pues tampoco es precisamente un hecho culposo. Sin embargo, yo tengo la responsabilidad de indemnizar ese daño, ¿no? Para poder entender entonces estas dos divisiones entre civil subjetiva y civil objetiva. Ambas emanan de responsabilidades extracontractuales, es decir, no necesito demostrar que hubo un contrato previo para decir que existe una responsabilidad que reparar. Basta por la mera conducta y el nexo causal entre la conducta y el resultado, que serían los daños, para que yo sea responsable de pagar la reparación del daño en materia civil. Ahora contestando la pregunta rápido de cuál es la diferencia entre reparación del daño en materia penal y en materia civil, realmente no hay diferencia. Sigue siendo reparación del daño. Incluso la Corte, más que la Corte, los colegiados han resuelto que la reparación del daño es optativa para las personas, es decir, yo puedo esperarme a que se resuelva mi juicio en materia penal y el juez condene a la reparación del daño, o bien yo puedo presentar mi acción de responsabilidad civil, ya sea vía objetiva o vía subjetiva, y recibir la reparación del daño. ¿Qué pasaría si en materia civil se resuelve primero, me reparan ahí el daño y en materia penal condenan? Lo único que tendría que hacer el juez de la causa penal es tomar en cuenta lo que ya se condenó en materia civil, en materia de reparación del daño, y si el juez en materia penal cree que la reparación del daño iba en un sentido más amplio o que faltan algunas cosas por considerar, pues entonces puede hacer de forma complementaria la reparación del daño. De ningún momento sería subsidiaria, sino simplemente complementaria a lo que ya se resolvió. Porque en este sentido, pues, la víctima tiene estas dos opciones, o esperarse a que se resuelva en vía penal, o bien irse a la vía civil subjetiva u objetiva para obtener la reparación del daño. Sí, es correcto. No sé si con esto queda un poquito claro. Sí, queda perfectamente claro. Y por supuesto, hay muchas situaciones que a veces, uno como estudioso del derecho nos pueda costar un poquito de trabajo, pero aquella gente que no está un poquito conocedora del derecho, que pueda decir, ¿y por qué tiene responsabilidad mi perro? ¿No? Y son muchos de los asuntos que se dan en el día a día, en donde, tienes a tu perro, sabes que es agresivo, oye, pero es que el niño iba pasando y lo jaló el perro y lo mordió, por eso. Pero tú tienes obligación de preservar, resguardar, cuidar, poner algún tipo de cuidado si sabes que tu perro realiza determinadas conductas. Oye, pero es que lo provocaron, etcétera. Bueno,
Vuelvo a repetir, esa es la gran diferencia entre una responsabilidad objetiva y subjetiva. Y por supuesto, en tanto el daño patrimonial y daño moral, lo que nos interesa es resarcir el daño, que se quede satisfecho, correcto, la reparación del daño, que se traduce, por supuesto, en una cuestión económica o bien también en lo que tiene que ver, pues, que queden de forma satisfecha los sentimientos, los afectos, las creencias, el decoro, el honor, la reputación, que eso, ahí la pregunta sería, Jair, ¿cómo lo traducimos? ¿Cómo se traduce el decoro, el honor, la reputación de forma pecuniaria, de forma monetaria? Bien, para dejar un poquito claro las diferencias entre lo que consideramos un daño meramente patrimonial a lo que es un daño moral, el Código Civil Federal en el artículo 1916, si no estoy mal, por ahí lo pueden checar, establece que se considera por daño moral, ¿no? Y lo que menciona es, se entiende por daño moral las afectaciones que una persona sufre en sus sentimientos, en sus afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración, configuración y aspectos físicos, digamos, cómo te constituyes tú físicamente como persona, o bien la consideración o reputación que tengan sobre ti las demás personas, ¿no? Básicamente, el Código Civil Federal quizá no regula a detalle lo que consideramos derechos de la personalidad. En este caso, el Código Civil de Jalisco sí lo hace de forma expresa. Y por ahí me estuve metiendo un poquito a su legislación. El Código Civil de Querétaro sí regula también de forma expresa lo que se consideran derechos de personalidad, ¿no? Que serían esta parte de que cualquier violación o menoscabo a estos derechos de personalidad, pues es considerado una afectación de daño moral. Digamos, un daño patrimonial, pues es todo lo que entra en mi patrimonio, ¿no? Todos estos bienes, tanto materiales como derechos, que pueden ser cuantificables en dinero o que tienen algún valor pecuniario, ¿no? Una casa, un carro, digamos, una computadora, un celular, etcétera, ¿no? Sin embargo, la esfera moral va encaminada a las afectaciones que tienes de forma sentimental, decoro, el honor. Entonces, lo que hace el código para especificar cómo se tiene que realizar la indemnización o el monto de indemnización, en el párrafo cuarto de este mismo artículo del 1916, habla de que el monto de la indemnización, el juez lo determina tomando en cuenta lo siguiente. La primera, los derechos lesionados. El segundo punto, el grado de responsabilidad de la persona. El tercer punto es la situación económica del responsable. Aquí no estamos hablando de la situación económica de la víctima como tal, sino de la situación económica del responsable, y luego agrega, y también de la víctima, así como de las circunstancias del caso, ¿no? Luego teníamos casos en donde las personas dicen, de hecho, esta semana un compañero mío tuvo un caso de acuerdo reparatorio en donde la víctima hacía evaluar su daño moral en 4 millones de pesos, ¿no? Digo, nosotros como órgano de justicia alternativa, pues no podemos meternos este tema de valoración, trabajamos más en la percepción que tengan las partes. Sin embargo, uno de los límites a la reparación del daño, tanto que ha interpretado la Corte, tanto que te pone como límite las jurisprudencias, como que te pone límite la propia Ley General de Víctimas, es que la reparación del daño no es un medio para el cual lucrar. Es decir, no puedo sacar un beneficio de la reparación del daño más allá del daño que yo tuve. A lo mejor se puede quedar corto, pero no puede ir más allá de lo que realmente se tendría que hacer. Entonces, por eso se pone este parámetro de tienes que considerar, primero, cuál fue el derecho violado. Segunda, el grado de responsabilidad. Tercera,
la situación socioeconómica del que va a reparar el daño y cuarto, la situación socioeconómica de la víctima. No es lo mismo que al Mayan Palace lo hayan condenado a pagar 3 millones a que Juanito, el que tiene una tienda de la esquina, lo condenen a pagar 3 millones cuando la persona no gana ni los 200,000 pesos al año, ¿no? O sea, Sí. Ahí llegaríamos estarías dando... Exacto, o sea, estarías dando una sentencia de papel que jamás se va a cumplir. Exacto. Entonces estarías tanto revictimizando a la víctima porque le estás diciendo que va a ganar algo que no le pueden entregar, y aparte estarías imponiendo una pena que rebasa completamente estos parámetros de la culpabilidad y de una pena exacta a lo que pasó acorde de las circunstancias, ¿no? Digamos, en materia penal, esto se estudia en el aspecto de la culpabilidad propiamente, que es un aspecto de la teoría del delito. En materia de responsabilidad civil, pues le llaman el grado de responsabilidad, ¿no? Que es ajustar la pena o ajustar la indemnización a lo que pasó y a lo que la persona realmente puede dar. Sí, es correcto. Licenciada Laura Méndez. Sí, licenciado, si nos pudieras comentar o resolver 3 dudas que nos hacen llegar aquí a través de mensajes. Sí, claro. La primera de ellas es que nos preguntan que en el primer antes del corte nos comentabas sobre ese valor adicional, cuando se habla de la compensación, ese valor adicional por una cuestión de afecto, por una cuestión de sentimientos, por el ejemplo que nos ponías del automóvil. Me chocan el automóvil y ese automóvil es un carro, fue mi primer carro, que me lo regaló mi abuelo, entonces tiene un valor sentimental añadido al que a lo mejor el carro como tal tiene. Este valor adicional, ¿cómo se determina? Porque la verdad es de que es sumamente subjetivo y es muy complicado. O por ejemplo, joyas o alhajas tienen un valor a lo mejor comercial, pero ¿cómo podemos o cómo puede un perito determinar qué tanto más es lo que yo le tengo por la cuestión del afecto? Económicamente hablando, por supuesto, y esto trae como consecuencia cómo es que se puede mantener un equilibrio. Es decir, todo lo que estamos platicando está muy bien, una reparación integral del daño está muy bien para la víctima, pero quien tenga que pagar ese daño, que a lo mejor no necesariamente lo hizo con una intención, a lo mejor fue una negligencia, fue un accidente, lo que sea, ¿cómo puede él decir, oye, pues es que sí le choqué su carro, pero tampoco es como para que valga lo que está diciendo el perito que vale? ¿Cómo puede equilibrarse ese valor en lo que tiene que ver con la compensación cuando hablamos de una reparación integral, licenciado? Bien, lo primero que tendríamos que checar es que la Ley General de Víctimas, al momento de hablar de la compensación, es muy clara al decir que la compensación tiene que darse de forma apropiada y proporcional al hecho punible o bien a la afectación, ¿no? Que para eso tienes que tomar en cuenta las circunstancias del caso. Y te establece una serie de factores que a lo mejor les pueden sonar un poquito subjetivos, pero que realmente cuando le preguntas a la víctima, pues te das cuenta que todas estas cuestiones tienen que ver con cuestiones de facto, ¿no? Que es los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables. Habrá cuestiones que evidentemente, por ejemplo, este valor sentimental de que me lo dio mi abuelo, pues bueno, difícilmente ni la víctima le puede poner un valor o un precio o un número a lo que significaba para él este valor del abuelo, ¿no? Entonces aquí lo que se busca es, por lo menos en este punto para la compensación, se deja un poco de lado el valor para ti de lo que te dio tu abuelo y nos vamos directamente al tema de los perjuicios, sufrimientos y pérdidas que sean económicamente evaluables. Esto no quiere decir que estoy transgrediendo la reparación del daño integral. Esto solamente por lo que ve al concepto de compensación, porque habremos de recordar que la propia Ley General de Víctimas establece tanto lo que es la compensación, la indemnización, la medida de satisfacción, es decir, el regreso a la dignidad de la víctima, las medidas de no repetición y la rehabilitación, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor habrá cuestiones que económicamente no sean valuables. La Corte lo que dice es, cuando tú tienes una afectación
que tiene que ver meramente con tu esfera sentimental, nosotros lo que tratamos de buscar es allegarte de los medios suficientes para que tú puedas volver al estado en donde estabas o al que te encontrabas, o bien acercarte lo más posible. Esto puede ser que tú necesites terapia, que tú necesites hablar con alguien, que tú necesites no sé, un perdón, que la persona haga o deje de hacer algo por ti, ¿me explico? Entonces, este tipo de cuestiones se pueden evaluar quizá en dinero. Tú necesitas, digamos, para superar esta parte de duelo, lejos de necesitar dinero por lo que perdiste del abuelo, lo que necesitas es un proceso de Terapias rehabilitación. psicológicas. Ajá. Claro. Exactamente, entonces quizá no lo puedo yo cuantificar en dinero, pero sí lo puedo cuantificar en especie, en acciones de hacer o de no hacer. Recordemos que las obligaciones en materia civil se pueden pagar dando, es decir, en valor pecuniario o en especie, o bien haciendo o dejando de hacer determinadas cuestiones, ¿no? Entonces lo que se pueda evaluar en dinero, pues se evaluará en dinero conforme a los perjuicios que se hayan ocasionado. ¿Cuánto dejaste de ganar por no ir a trabajar? ¿Cuánto tuviste que erogar Maestro Yair, para...? ahí desafortunadamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Te quiero agradecer enormemente. Claro. Enormemente. Y bueno, espero que no sea la primera ni la última vez que nos podamos ver y seguir hablando de estos temas, o de plano son muy, muy amplios, muy amplios. Te mando un fuerte abrazo, licenciada Laura Méndez. Muy buenas tardes. Te mando un fuerte abrazo y nos saludamos. Gracias, hasta el próximo jueves. Igualmente, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y gracias por la invitación, nueva cuenta. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio de TV UAC.